Bienvenidos a esta presentación sobre el estado del arte en el manejo clínico de la cefalea postpunción dural, o CPPD. El objetivo de esta sesión es ofrecer un análisis exhaustivo y actualizado al año 2025 sobre esta complicación neuroaxial. Abordaremos desde la fisiopatología subyacente provocada por la fuga de líquido cefalorraquídeo hasta las estrategias de vanguardia para su tratamiento, incluyendo el estándar de oro, que es el parche hemático epidural, y las novedosas terapias locorregionales emergentes. Comencemos definiendo el problema y su magnitud. La incidencia general de la CPPD varía entre el 0.5% y el 1.5% cuando se emplean técnicas neuroaxiales con agujas espinales finas o no cortantes. Sin embargo, este riesgo se vuelve masivo, superando el 80% si ocurre una perforación dural inadvertida con una aguja epidural de gran calibre, como la TUI 17G. Clínicamente, basándonos en los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ICHD-3, el criterio temporal para diagnosticar esta complicación establece que la cefalea de tipo ortostático debe desarrollarse dentro de los 5 días posteriores a la punción dural. La fisiopatología de la CPPD se explica a través de una cascada de 3 eventos principales. Primero, se produce una fuga de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio epidural a través de la perforación, a una velocidad que supera la tasa de producción fisiológica normal. Segundo, esta pérdida de volumen genera una caída de la presión y una pérdida de la flotabilidad cerebral, lo que causa un desplazamiento caudal del encéfalo al adoptar una postura erguida, traccionando mecánicamente las meninges y los nervios craneales. Finalmente, en respuesta a la hipotensión, se produce una vasodilatación venosa compensatoria intracraneal dictada por la doctrina de Monro-Kelly, que activa el sistema trigémino vascular y genera la percepción de dolor. Es crucial entender que el riesgo de desarrollar CPPD no es igual para todos los pacientes, y debemos estratificarlo. Por un lado, los factores inherentes a la paciente incluyen ser mujer, tener menos de 40 años de edad, la gestación, especialmente la multiparidad, y tener un historial previo de CPPD o migrañas. Por otro lado, los factores ligados al procedimiento que aumentan el riesgo son el uso de agujas de bisel cortante, como la Quinque o Tuoy, en lugar de agujas atraumáticas con punta de lápiz, el uso de calibres gruesos, los múltiples intentos de punción y la falta de guía por ultrasonido. El sello clínico distintivo de la CPPD es el dolor ortostático. Se trata de un dolor pulsátil de localización frontal u occipital que empeora drásticamente en los primeros 15 minutos tras adoptar la bipedestación y mejora notablemente en decúbito supino, surgiendo típicamente en las primeras 48 horas. Además de la cefalea, la tracción nerviosa provoca síntomas asociados, visuales por afectación del sexto par craneal, diplopía y fotofobia, auditivos por afección del octavo par, tinnitus e hipoacusia, y vestibulares, como náuseas severas y vértigo. Es vital estar alerta ante signos de alarma o banderas rojas, como la pérdida del patrón posicional del dolor, fiebre, convulsiones o déficits neurológicos focales, los cuales exigen una neuroimagen urgente. Debido a que la punción dural es solo una de las múltiples causas de cefalea, es imperativo realizar un diagnóstico diferencial. Debemos descartar condiciones graves como la trombosis venosa cerebral, que se presenta con dolor severo no postural y tiene alto riesgo por la hipercoagulabilidad del posparto. También se debe considerar la meningitis, caracterizada por fiebre, rigidez nucal marcada y alteración mental, cuya diferenciación es crítica y urgente. Otra urgencia neuroquirúrgica es el hematoma subdural, una complicación de la hipotensión intracraneal profunda que causa cefalea progresiva y letargo. Finalmente, no debemos olvidar las causas benignas, como la migraña tensional, que representa casi la mitad de las cefaleas posparto, la preeclampsia o la simple abstinencia de cafeína. El manejo inicial, durante las primeras 24 a 48 horas, se basa en medidas conservadoras. La primera línea, y con recomendación fuerte, es la analgesia multimodal pautada, combinando paracetamol, 1 gramo, y AINES como el ibuprofeno. La cafeína oral, 200 a 300 miligramos, puede administrarse por su efecto vasoconstrictor cerebral, aunque su eficacia es transitoria y no se debe abusar, máximo 1200 miligramos día.
Medicamentos como la ACTH o cosintropina buscan estimular la producción de líquido, pero actualmente tienen evidencia insuficiente para su uso rutinario. Por último, la hidratación masiva y el reposo en cama absoluto no previenen ni curan el defecto dural, solo sirven para mitigar temporalmente los síntomas. Las terapias con anestésicos locales son opciones emergentes de bajo riesgo que pueden servir como puente antes de realizar procedimientos invasivos. El bloqueo del ganglio esfenopalatino, BGSP, reduce los impulsos parasimpáticos y la vasodilatación cerebral, aplicándose fácilmente de forma intranasal con lidocaína al 2%, 30 a 60 miligramos, mediante un dispositivo atomizador de mucosa, MAD, con un inicio de acción rápido en unos 12 minutos. Por otro lado, el bloqueo del nervio occipital mayor, GORNB, mediante infiltración local, modula las vías del dolor y se considera seguro antes de un parche hemático, especialmente recomendado si la punción inicial se hizo con una aguja fina. Cuando las medidas conservadoras fallan, el parche hemático epidural, PHE, sigue siendo el tratamiento de referencia. Consiste en la inyección aséptica de sangre autóloga para crear un hematoma epidural controlado. Su mecanismo es bifásico. Tiene un efecto inmediato de taponamiento que aumenta la presión subaracnoidea y revierte la vasodilatación, seguido de un efecto retardado mediante la formación de un coágulo que sella la perforación dural en 18 a 24 horas. La regla clínica estricta es realizarlo al nivel exacto de la punción original o en un interespacio inferior. Y recuerden que nunca se debe retrasar si la paciente presenta dolor incapacitante o síntomas neurológicos graves. El éxito inicial del parche hemático varía, pero la inyección del volumen correcto es fundamental. Un volumen considerado bajo, menor a 15 mililitros, se asocia con mayores tasas de fallo, logrando cerca de un 47% de éxito. El volumen estándar de oro, respaldado por la evidencia, se sitúa entre los 15 y 20 mililitros, logrando una tasa de alivio completo y parcial en torno al 75%. Inyectar altos volúmenes, como 30 mililitros, aporta un éxito del 67%, pero aumenta el riesgo de síndromes radiculares. La indicación fundamental de seguridad es detener la inyección de sangre de inmediato ante la mínima señal de dolor lumbar o irradiado a las piernas. En situaciones donde el parche hemático falla repetidamente, si hay sepsis activa o si el paciente rechaza los hemoderivados, como los testigos de Jehová, existen alternativas de rescate. El pegamento de fibrina, 6 mililitros, actúa como un polímero biológico y ha mostrado ser un rescate exitoso y duradero frente a fallos del PHE. La colocación de un catéter intratecal pospunción y su mantenimiento por 24 horas ofrece una analgesia excelente y genera inflamación sellante, aunque la evidencia clínica es mixta sobre si previene realmente la CPPD. Finalmente, infusiones de coloides como el almidón epidural o dextrano pueden actuar como taponamiento, pero tienen baja certeza científica, se usan fuera de etiqueta y conllevan riesgo de reacciones alérgicas. Históricamente, la CPPD se subestimaba asumiendo que era una simple molestia de unos 7 días. Hoy sabemos que si no se trata adecuadamente, desencadena una severa morbilidad crónica que puede persistir hasta por 18 meses tras el parto. El riesgo de sufrir lumbalgia crónica se cuadruplica, AOR igual a 4, y el riesgo de mantener una cefalea persistente residual es hasta 6 veces mayor, AOR igual a 6. Además, existe una fuerte asociación en la salud mental con un aumento en la depresión posparto y el trastorno de estrés postraumático, PTSD. Además, a nivel vascular, una fuga prolongada representa un riesgo masivo de desarrollar trombosis venosa cerebral, AOR igual a 11. Aunque es el gold standard, el parche hemático epidural no está exento de riesgos. Puede ocurrir una punción dural repetida inadvertida durante el procedimiento en aproximadamente el 1% de los casos. Las infecciones o meningitis son riesgos severos. Inyectar sangre epidural es una contraindicación absoluta si hay bacteriemia o fiebre sin tipificar. También puede desarrollarse aracnoiditis, una inflamación neural grave, si volúmenes masivos de sangre penetran al espacio subaracnoideo. Por último, el dolor radicular transitorio es bastante común por la compresión de las raíces sacras por el volumen inyectado,
pero suele resolver espontáneamente o con AINES. Estamos pasando de la evaluación puramente subjetiva del dolor a la utilización de métricas objetivas de la hipotensión intracraneal. El ultrasonido ocular, point of care, permite medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, la cual colapsa con la hipotensión, y tras un parche hemático exitoso, se expande demostrando en tiempo real la reversión volumétrica. Para fugas refractarias o complejas, la resonancia magnética, RMN, es el estándar de oro, permitiendo detectar signos clásicos de presión baja como el realce paquimeningio difuso, el desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas y la distensión venosa cerebral. Para concluir, revisemos las recomendaciones prácticas basadas en el consenso. Como profilaxis, la única defensa real contra las perforaciones durales inadvertidas es la utilización del ultrasonido preneuraxial en pacientes difíciles. Una vez establecida la CPPD, el escalamiento exige iniciar analgesia multimodal precozmente y no retrasar la administración del parche hemático si existen síntomas incapacitantes o parálisis de nervios craneales. Al ejecutar el parche hemático, inyecten entre 15 y 20 mililitros de sangre y deténganse inmediatamente a la menor señal de radiculopatía. Consideren alternativas como la lidocaína intranasal como puente sintomático y el pegamento de fibrina ante fallos repetidos. Finalmente, mantengan una vigilancia activa de la paciente hasta la resolución clínica y soliciten neuroimagen urgente si existe pérdida del componente ortostático del dolor o alteración del estado mental. Muchas gracias. Nos vemos el viernes en la clase presencial.